Necesito contarles esto porque hasta el día de hoy no puedo explicar lo que me pasó a mí y a mi hermano cuando éramos niños. Vivíamos en Morelia, Michoacán, en una casa que mis papás rentaron cuando yo tenía como 8 años y mi hermano 6. Era una casa normal, nada especial, pero desde el primer día que llegamos ahí, Diego y yo notamos algo extraño al final del pasillo que llevaba a los cuartos. Siempre había una mancha oscura ahí, como si fuera una sombra, pero no tenía sentido porque no había nada que pudiera causar esa sombra. Era como si alguien estuviera parado ahí, solo que no había nadie. Mis papás nunca vieron nada, siempre decían que era nuestra imaginación, pero juro que eso estaba ahí todos los días. Al principio solo platicábamos entre nosotros dos sobre la mancha. Diego tenía miedo de ir al baño solo en la noche porque tenía que pasar por ahí. Yo trataba de ser el hermano mayor valiente, pero confieso que también sentía escalofríos cada vez que veía hacia esa dirección. La mancha no se movía, se quedaba siempre en el mismo lugar, más o menos a la altura de una persona adulta. Era como si fuera una silueta borrosa, ¿saben? Como cuando ves una sombra a través de un vidrio empañado. Mi mamá siempre limpiaba el pasillo, trapeaba el piso, las paredes, pero eso seguía ahí, y lo peor es que solo aparecía cuando estaba medio oscuro, nunca durante el día con todas las luces prendidas. Las primeras semanas fue solo eso, veíamos la mancha y nos incomodaba, pero después empezaron a pasar otras cosas extrañas. Recuerdo que una noche desperté porque escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi papá yendo al baño, pero cuando puse atención, los pasos eran diferentes, más lentos, como si alguien estuviera caminando despacio y parándose de vez en cuando. Me quedé callado en la cama, con el corazón disparado, tratando de escuchar mejor. Los pasos se detuvieron justo enfrente de mi cuarto. Me quedé como 5 minutos esperando escuchar la descarga o la llave. Cualquier cosa que indicara que era mi papá, pero no escuché nada. Al día siguiente le pregunté si se había levantado durante la noche y dijo que no. Diego también empezó a reportar cosas extrañas. Decía que a veces sentía como si alguien lo estuviera viendo cuando pasaba por el pasillo. Una vez vino corriendo a mi cuarto llorando, diciendo que había visto la mancha moverse un poco, como si se hubiera inclinado hacia adelante. No le creí mucho en ese momento. Pensé que tenía mucho miedo e imaginaba cosas, pero algunos días después yo mismo vi algo parecido. Estaba saliendo de mi cuarto para ir a la cocina cuando miré al final del pasillo y la mancha se veía diferente. No sé explicar bien, pero era como si estuviera un poco más definida, más sólida. Me quedé parado viendo por unos segundos y tuve la impresión de que se había movido ligeramente. Mis papás seguían sin ver nada y empezaron a molestarse con nuestras quejas. Mi mamá decía que éramos muy impresionables y que nos estábamos influenciando uno al otro. Mi papá hasta cambió el foco del pasillo, pensando que podía ser algún problema de iluminación, pero no sirvió de nada. La mancha seguía ahí, siempre en el mismo lugar. Empecé a evitar salir del cuarto en la noche. Aguantaba las ganas de ir al baño hasta la mañana. Diego hacía lo mismo. Habíamos creado una especie de acuerdo silencioso de no pasar por ahí solos cuando estaba oscuro. Si uno necesitaba ir al baño, llamaba al otro para ir juntos. Una noche estaba acostado en la cama, casi durmiendo, cuando escuché a Diego llamándome bajito desde su cuarto. Pensé que tenía pesadillas o algo así. Me levanté y fui hasta la puerta de mi cuarto, pero cuando miré al pasillo, la mancha estaba diferente otra vez. Esta vez se veía más alta, como si hubiera crecido. Sentí un frío en el estómago y llamé a Diego en voz baja. Me respondió desde su cuarto, preguntando si yo también estaba viendo eso. Confirmé que sí, y nos quedamos los dos parados, cada uno en la puerta de su cuarto, viendo esa cosa extraña al final del pasillo. Fue la primera vez que tuvimos certeza absoluta
de que no era nuestra imaginación, porque estábamos viendo lo mismo al mismo tiempo. Después de esa noche, las cosas empezaron a ponerse más intensas. La mancha aparecía más seguido y se veía más nítida. A veces tenía la impresión de que tenía brazos. Otras veces parecía que estaba usando algún tipo de ropa larga. Diego empezó a tener pesadillas constantes y despertaba gritando en la madrugada. Mis papás lo llevaron al médico, pensando que podía ser algún problema psicológico, pero el médico dijo que era normal, que los niños tenían pesadillas a veces. No tenían idea de lo que realmente estaba pasando en nuestra casa. Yo también empecé a dormir mal, siempre con un ojo abierto, poniendo atención a cualquier ruido extraño. Lo que más me molestaba era la sensación de que esa cosa nos estaba observando. Incluso cuando no miraba directamente al final del pasillo, sentía como si hubiera alguien ahí, vigilándome. Era una sensación horrible, como si hubiera una presencia constante en la casa que solo Diego y yo podíamos percibir. Empecé a notar que nuestros papás también estaban más irritados últimamente, peleaban más entre ellos. Mi mamá siempre estaba cansada y mi papá llegaba a casa de mal humor. En ese momento no relacioné eso con la mancha, pero hoy me quedo pensando si esa presencia no estaba afectando a toda la familia, aunque solo nosotros dos pudiéramos verla realmente. La situación se volvió insostenible cuando empezamos a escuchar susurros. No eran palabras claras, era más como un murmullo bajo que venía del final del pasillo, siempre durante la madrugada. La primera vez que lo escuché, pensé que era el viento o algún ruido de la calle, pero después me di cuenta de que solo pasaba cuando la mancha estaba más visible. Diego también lo escuchaba y se aterrorizaba. Venía a mi cuarto y dormía en el piso al lado de mi cama. Mis papás se quejaban de que estaba muy pegajoso y que necesitaba aprender a dormir solo. Pero ¿cómo iban a entender? No podíamos explicar bien lo que estaba pasando porque ni nosotros mismos entendíamos. Solo sabíamos que algo estaba muy mal en esa casa. Una noche decidí ser valiente y tratar de acercarme a la mancha. Diego estaba durmiendo en mi cuarto y esperé a que se quedara dormido para no asustarlo. Salí despacio del cuarto y empecé a caminar por el pasillo hacia el final donde la cosa siempre aparecía. Con cada paso que daba, sentía el aire más pesado, como si estuviera entrando a un refrigerador. Cuando llegué más o menos a la mitad del camino, la mancha se puso más definida y pude ver que realmente parecía una persona. Era alta, usaba algo que parecía un abrigo o vestido largo, y tenía una postura extraña, medio encorvada hacia adelante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a toda la casa. Seguí caminando despacio, tratando de no hacer ruido, pero cuando estaba como a 3 metros de la mancha, se volteó hacia mí. Juro que vi el movimiento, como si una cabeza hubiera girado para mirarme. No pude ver cara ni nada específico, pero sentí que me estaba viendo directamente. Me quedé helado. No podía moverme ni hacia adelante ni hacia atrás. Nos quedamos así por unos segundos que parecieron horas, yo parado en medio del pasillo y esa cosa viéndome fijamente. Después empezó a moverse hacia mí, no caminando, sino deslizándose, como si estuviera flotando. Fue ahí cuando logré reaccionar y salí corriendo de regreso al cuarto. Desperté a Diego y le conté todo. Se aterró y dijo que él también había tratado de acercarse una vez, pero no tuvo valor de llegar tan cerca. A partir de esa noche, la mancha empezó a aparecer en otros lugares de la casa. A veces la veía en la sala, parada cerca de la televisión, otras veces en el patio, siempre en la misma postura extraña. Diego dijo que una vez la vio en la cocina, cerca del refrigerador, pero cuando parpadeó, ya había desaparecido. Nuestros papás seguían sin ver nada, pero el ambiente de la casa estaba cada vez más pesado. Mi mamá se quejaba de que se sentía cansada todo el tiempo. Mi papá siempre estaba estresado y peleaba con ella por cualquier tontería.
Las cosas empezaron a desaparecer de su lugar. Cosas pequeñas, como plumas, juguetes nuestros, a veces algún utensilio de la cocina. Mi mamá pensaba que se estaba volviendo olvidadiza y vivía buscando cosas por la casa. Una vez se pasó todo el día buscando las llaves del carro y las encontró dentro del refrigerador. Juró que no las había puesto ahí, pero mi papá dijo que debía estar muy estresada en el trabajo. Diego y yo sabíamos que no era olvido, pero ¿cómo íbamos a explicar? Empezamos a notar que las cosas desaparecían principalmente después de que veíamos la mancha en algún lugar específico de la casa. Era como si estuviera tocando nuestras cosas, reorganizando todo a su manera. Una tarde, cuando llegué de la escuela, encontré a Diego llorando en el patio. Le pregunté qué había pasado y dijo que había visto la mancha dentro de nuestro cuarto, parada al lado de mi cama. Había entrado a buscar un juguete y ahí estaba, más nítida que nunca. Esta vez pudo ver más detalles. Parecía una mujer muy delgada, con cabello largo que le cubría la cara, y usaba una ropa oscura que le llegaba hasta el piso. Cuando se dio cuenta de que Diego la estaba viendo, volteó la cabeza despacio hacia él. Fue ahí cuando salió corriendo. Me dio miedo entrar al cuarto, pero necesitaba agarrar mis libros para hacer la tarea. Cuando entré, no vi nada, pero sentí ese olor extraño que a veces aparecía en la casa, medio agrio, como ropa mojada olvidada en el tendedero. A partir de ese día, la presencia se volvió más constante. Ya no era solo en la noche, a veces veíamos la mancha durante el día también, principalmente cuando estábamos solos en casa. Mis papás trabajaban y llegaban hasta la tarde, entonces nos quedábamos Diego y yo solos por algunas horas después de la escuela. Era en esos momentos cuando pasaban las cosas más extrañas. Las puertas se cerraban solas. Escuchábamos pasos en el piso de arriba. Nuestra casa era de un piso, no tenía piso de arriba. Y la televisión a veces cambiaba de canal sola. Diego empezó a orinarse en la cama otra vez, cosa que no pasaba desde los 4 años, y yo desarrollé un insomnio terrible. Me quedaba despierto toda la noche, vigilando la puerta del cuarto. Mis papás finalmente empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal cuando mi mamá encontró todos los cuchillos de la cocina organizados en círculo en el piso de la sala. Estaba segura de que los había guardado en el cajón antes de irse a trabajar. Esta vez ni mi papá pudo dar una explicación lógica. Empezaron a preocuparse y nos preguntaron si estábamos tocando las cosas de la casa, si estábamos haciendo alguna travesura. Negamos, claro, y tratamos una vez más de explicar sobre la mancha, pero todavía no nos creían completamente. Mi papá dijo que iba a instalar cámaras de seguridad para descubrir qué estaba pasando. Pero antes de que lo hiciera, pasó el incidente que cambió todo. Era un jueves por la tarde y yo estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina mientras Diego veía caricaturas en la sala. Mis papás todavía no habían llegado del trabajo. De repente, escuché a Diego gritar mi nombre desesperadamente. Corrí a la sala y lo encontré encogido en el sofá, señalando al pasillo con la mano temblando. La mancha estaba ahí, pero esta vez era diferente de todo lo que habíamos visto antes. Se estaba moviendo, caminando despacio hacia la sala, y se veía más sólida, casi real. Pude ver claramente que era una mujer muy delgada, con cabello largo y despeinado cubriéndole la cara, usando un vestido oscuro todo roto. Se movía de forma extraña, como si estuviera lastimada o muy cansada. Diego estaba aterrado. Lloraba y decía que ella le había hablado. Le pregunté qué le había dicho, pero solo podía repetir: «Quiere que nos vayamos, quiere que nos vayamos». La mujer siguió caminando hasta llegar a la entrada de la sala y se detuvo ahí, observándonos. Podía sentir su mirada aunque no veía bien la cara. Nos quedamos los tres así por unos minutos que parecieron eternos. Diego y yo pegados al sofá y ella parada en la entrada,
como si estuviera esperando algo. El silencio era ensordecedor. Solo escuchaba nuestra respiración agitada y un ruido extraño que venía de ella, como si estuviera susurrando algo muy bajito. De repente levantó una de las manos y señaló hacia la puerta de enfrente. El movimiento fue lento y deliberado, como si nos estuviera dando una orden clara. Diego empezó a llorar más fuerte, y yo sentí unas ganas inexplicables de obedecer, de agarrar a mi hermano y salir corriendo de esa casa. Pero al mismo tiempo estaba paralizado de miedo. No podía moverme. La mujer se quedó señalando la puerta por algunos segundos más y después empezó a alejarse, regresando al pasillo de la misma forma lenta que había venido. Cuando desapareció, finalmente pudimos movernos. Agarré a Diego de la mano y salimos corriendo de la casa. Fuimos a esperar a nuestros papás en la calle. Cuando mis papás llegaron y nos encontraron sentados en la banqueta, llorando y negándonos a entrar a la casa, finalmente se tomaron en serio nuestra historia. Les contamos todo con lujo de detalles, sobre la mancha, los susurros, las cosas que desaparecían, y principalmente sobre lo que acababa de pasar. Mi papá entró a la casa para verificar si había alguien ahí adentro, pero no encontró nada. Mi mamá se asustó mucho cuando vio lo alterados que estábamos. Ya no era posible ignorar o decir que era nuestra imaginación. Por primera vez realmente creyeron que algo estaba pasando en esa casa, aunque no entendieran qué. Esa noche dormimos todos en el cuarto de mis papás. Diego no paraba de llorar y yo no podía cerrar los ojos. Mis papás platicaron toda la noche en susurros, tratando de entender qué estaba pasando. Mi papá sugirió que tal vez era algún problema psicológico nuestro, que deberíamos buscar ayuda médica, pero mi mamá dijo que ella también había sentido algo extraño en la casa, una sensación mala que no podía explicar. Admitió que a veces sentía como si la estuvieran viendo, principalmente cuando estaba sola en casa. Fue la primera vez que reconoció que tal vez sí había algo malo. Al día siguiente, mi papá decidió investigar la historia de la casa. Habló con los vecinos y descubrió que la familia que vivía ahí antes que nosotros se había mudado de repente, en la madrugada, dejando varios muebles atrás. El vecino de al lado dijo que se veían aterrados y que la mujer de la familia comentó algo sobre no poder vivir más ahí. Aparentemente otras familias también habían vivido en la casa por períodos cortos en los últimos años. Nadie se quedaba mucho tiempo. El dueño siempre tenía dificultad para rentar y cuando lo lograba, los inquilinos se iban rápido. Mi papá se perturbó con esta información y empezó a considerar seriamente la posibilidad de mudarnos. Pero antes de que pudiéramos tomar cualquier decisión, las cosas escalaron de forma aterradora. El viernes por la noche, la mujer apareció en nuestro cuarto. Estaba casi durmiendo cuando sentí ese olor agrio otra vez, más fuerte que nunca. Abrí los ojos y estaba parada a los pies de mi cama, viéndome. Esta vez pude ver su cara parcialmente a través del cabello. Era muy pálida, con ojos hundidos y una expresión de tristeza profunda. No se veía amenazante, más bien como si estuviera sufriendo mucho. Me quedé paralizado, no podía gritar ni moverme. Se quedó ahí por algunos minutos y después se volteó y salió del cuarto caminando despacio. A la mañana siguiente, cuando les conté a mis papás lo que había pasado, tomaron la decisión final. Mi mamá dijo que no iba a permitir que nos quedáramos un día más en esa casa. Mi papá, que siempre había sido más escéptico, admitió que había algo muy mal pasando y que necesitábamos salir de ahí lo antes posible. Ese mismo día empezaron a buscar otra casa para rentar. Encontraron una del otro lado de la ciudad y en una semana estábamos haciendo la mudanza. Fue la mudanza más rápida de nuestras vidas. Mis papás parecían desesperados por salir de ahí. Empacaron nuestras cosas de cualquier manera y contrataron un camión de mudanzas el mismo día. El día de la mudanza pasó algo que nunca voy a olvidar.
Estábamos cargando las últimas cajas en el camión cuando Diego vino corriendo hacia mí, jalándome la camisa y señalando la ventana de nuestro antiguo cuarto. Miré hacia donde señalaba y ahí estaba ella, la mujer, parada en la ventana viéndonos. Pero esta vez era diferente. Se veía más nítida, más real que nunca. Pude ver que estaba llorando, lágrimas corriendo por la cara pálida. Levantó la mano despacio, como si se estuviera despidiendo de nosotros. Fue una escena al mismo tiempo aterradora y triste. Llamé a mi papá para que viera, pero cuando volteó, ya había desaparecido. Dijo que no vio nada, pero noté que se puso inquieto y apuró aún más la mudanza. Durante el trayecto a la casa nueva, Diego se quedó callado todo el tiempo, viendo por la ventana del carro. Le pregunté si estaba bien y dijo que tenía miedo de que la mujer viniera detrás de nosotros. Yo también estaba preocupado por eso, pero traté de tranquilizarlo diciendo que se quedaría en la casa vieja. Mis papás escucharon nuestra conversación y mi mamá dijo que todo iba a estar bien, que íbamos a un lugar nuevo donde podríamos empezar de nuevo. Pero veía en sus ojos que ella también tenía miedo. Toda la mudanza había sido tan repentina que ni tuvimos tiempo de despedirnos bien de los amigos de la escuela. Mis papás inventaron una excusa sobre el trabajo, pero yo sabía que la verdad era que estábamos huyendo de esa casa. La casa nueva era completamente diferente, más moderna, bien iluminada, con un patio grande y vecinos simpáticos. Los primeros días estuvimos alerta, esperando que pasara algo extraño, pero todo estaba normal. Diego volvió a dormir en su propio cuarto sin problemas. Yo logré volver a tener una noche de sueño tranquila. Mis papás también se veían más relajados. Volvieron a platicar normalmente y las peleas constantes pararon. Era como si nos hubieran quitado un peso de encima. Empezamos a acostumbrarnos a la rutina nueva y poco a poco fuimos olvidando la pesadilla que había sido vivir en esa casa en Morelia. Algunas semanas después de la mudanza, mi papá se encontró al antiguo dueño de la casa en la calle y decidió platicar con él. El hombre se puso incómodo cuando mi papá mencionó los problemas que tuvimos ahí. Admitió que sabía que había algo malo con la casa, que varias familias habían reportado experiencias extrañas a lo largo de los años. Contó que la casa había sido construida encima de un terreno donde antes existía una casa más vieja, donde una mujer había muerto en circunstancias trágicas en los años 70. Había perdido a sus hijos en un accidente y después de eso entró en depresión profunda, hasta que un día la encontraron muerta en el lugar. El dueño dijo que siempre sospechó que nunca se había ido de ahí. Esta información me dejó pensativo por días. Empecé a entender por qué la mujer se veía tan triste. ¿Por qué señalaba la puerta queriendo que nos fuéramos? Tal vez no quería lastimarnos. Tal vez solo no podía soportar ver niños en la casa donde había perdido a sus propios hijos. Diego se perturbó cuando le conté lo que mi papá había descubierto, pero de cierta forma también se veía aliviado por saber que había una explicación. Platicamos sobre eso algunas veces y llegamos a la conclusión de que probablemente solo quería quedarse sola con sus recuerdos, sin ser molestada por una familia nueva. Los meses fueron pasando y nuestra vida volvió a la normalidad. Diego y yo hicimos nuevos amigos en la escuela. Mis papás estaban más contentos en el trabajo y esa experiencia terrible empezó a parecer una pesadilla lejana. A veces todavía platicábamos sobre lo que había pasado, principalmente cuando veíamos alguna película de terror o cuando alguien contaba una historia de fantasmas. Pero ya no era con miedo, era más como si estuviéramos contando una aventura extraña que habíamos vivido. Diego desarrolló un interés por historias sobrenaturales después de eso. Siempre quería leer libros sobre fantasmas y apariciones. Yo prefería evitar el tema, pero respetaba su curiosidad. Un año después de la mudanza, pasamos en carro por nuestra antigua calle por casualidad. Mi papá tenía que resolver algo en el banco que quedaba por ahí.
Cuando pasamos enfrente de la casa, vimos que estaba vacía otra vez, con un letrero de "Se renta" al frente. Las ventanas estaban todas cerradas y el patio estaba abandonado, con hierba alta. Le pregunté a mi papá si sabía qué había pasado con la familia que vivió ahí después de nosotros, pero dijo que no sabía. Más tarde supimos por los vecinos que también se habían mudado de repente, después de solo 3 meses viviendo ahí. Aparentemente reportaron los mismos problemas que nosotros tuvimos: ruidos extraños, sensación de presencia, cosas desapareciendo de su lugar. A partir de ahí, la casa se hizo conocida en la colonia como embrujada. Nadie más quiso rentarla, aunque el dueño bajara mucho el precio. Los vecinos comentaban que a veces veían luces prendidas ahí adentro durante la noche, aunque la casa estuviera vacía. Algunos decían que escuchaban llanto viniendo de ahí en las madrugadas. Diego y yo nunca volvimos a esa calle, pero a veces nos quedábamos curiosos sobre qué estaba pasando por ahí. Mi mamá siempre cambiaba de tema cuando tocábamos el tema. Creo que prefería olvidar completamente ese periodo de nuestras vidas. Mi papá a veces hacía bromas sobre haber vivido en una casa embrujada, pero me daba cuenta de que él también se sentía incómodo con el tema. Soy médico cirujano aquí en Morelia desde hace más de 15 años y nunca pensé que fuera a compartir algo así en un foro, pero necesito sacar esto de mi pecho. Siempre he sido una persona muy racional, enfocada en la ciencia. Nunca creí en nada sobrenatural. Mi formación me enseñó a buscar explicaciones lógicas para todo. Entonces, cuando empecé a vivir lo que voy a contar aquí, mi primera reacción fue buscar causas médicas para lo que me estaba pasando. Llegué a hacerme exámenes neurológicos, consultas con psiquiatras. Pensé que podía ser estrés, burnout, cualquier cosa que tuviera sentido dentro de mi mundo científico. Pero lo que me pasó desafió todo lo que creía sobre la realidad. Todo empezó después de una cirugía que hice en marzo del año pasado. Era un procedimiento de emergencia. Un hombre de unos 50 años que llegó al hospital con peritonitis aguda. La situación ya estaba complicada cuando ingresó, pero era operable. Se llamaba Roberto. Lo recuerdo bien porque después de esa cirugía nunca pude olvidarlo. Estaba consciente cuando llegó, platicó conmigo antes de la anestesia. Parecía un tipo tranquilo, preocupado por su familia. Dijo que tenía 2 hijos pequeños y que necesitaba estar bien para ellos. Le prometí que haría mi mejor esfuerzo, como siempre hago con todos los pacientes. La cirugía en sí salió bien. Logré limpiar toda la infección. Suturé todo correctamente. Técnicamente fue un éxito, pero Roberto no resistió el postoperatorio. Desarrolló una sepsis fulminante que no pudimos controlar, incluso con todos los antibióticos disponibles. A veces pasa eso en la medicina, desafortunadamente. Haces todo bien, sigues todos los protocolos, pero el organismo del paciente simplemente no responde. Estuvo 3 días en la UTI antes de fallecer. Recuerdo que cuando fui a dar la noticia a la familia, su esposa me miró con tanto odio que sentí un apretón en el pecho. Gritó que yo había matado a su marido, que era incompetente. Siempre es difícil lidiar con esas situaciones, pero es parte de la profesión. Pensé que con el tiempo entendería que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Algunos días después del funeral, empecé a notar cosas extrañas en el hospital. Siempre que pasaba por el pasillo donde estaba el cuarto que Roberto había ocupado, sentía una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Al principio pensé que era culpa, ese sentimiento que todo médico tiene cuando pierde un paciente. Pero la sensación se fue intensificando. Empecé a escuchar pasos detrás de mí cuando caminaba por los pasillos, principalmente durante los turnos nocturnos. Cuando me volteaba para ver quién era, no había nadie. Las enfermeras también empezaron a comentar que estaban escuchando ruidos extraños en esa ala del hospital.
puertas cerrándose solas, equipos prendiéndose sin motivo. Una noche estaba terminando de revisar algunos expedientes en mi consultorio cuando escuché a alguien tocando la puerta. Eran casi las 2 de la mañana, no era horario de consulta. Abrí la puerta y no había nadie en el pasillo. Regresé al consultorio y algunos minutos después escuché el toque otra vez. Esta vez, cuando abrí la puerta más rápido, tuve la impresión de ver una sombra alejándose rápidamente por el pasillo. Empecé a incomodarme, pero todavía trataba de racionalizar todo. Tal vez era algún empleado de limpieza, tal vez estaba más cansado de lo que imaginaba. Pero en el fondo ya sabía que algo estaba mal, porque esa sombra tenía la forma de un hombre de la estatura de Roberto. Las manifestaciones se fueron volviendo más directas. Una noche estaba operando a otro paciente cuando todas las luces del quirófano parpadearon al mismo tiempo. El equipo se preocupó, revisamos todos los equipos, pero todo estaba funcionando normalmente. Durante la cirugía, sentí varias veces como si alguien estuviera parado detrás de mí, observando cada movimiento que hacía. Era una sensación tan fuerte que llegaba a desconcentrarme. La enfermera instrumentista comentó después que también había sentido algo extraño en la sala, una presencia que no podía explicar. Terminé la cirugía con éxito, pero salí de ahí muy perturbado. Roberto empezó a aparecer en mis sueños todas las noches, siempre la misma escena. Estaba acostado en la mesa de cirugía, mirándome con esos ojos que recordaba bien y preguntaba por qué no había logrado salvarlo. En el sueño, yo trataba de explicar sobre la sepsis, sobre las complicaciones, pero él solo movía la cabeza y repetía que yo podía haber hecho más. Despertaba sudando frío, con el corazón disparado. Mi esposa se preocupó por mí, dijo que estaba hablando dormido, gritando a veces. Empecé a tomar medicamento para dormir, pero los sueños continuaban. Era como si no me dejara en paz, ni cuando estaba inconsciente. La situación llegó al límite cuando empezó a aparecer en el hospital durante el día. La primera vez fue en el elevador. Entré solo en la planta baja y cuando se cerraron las puertas, sentí ese olor característico de hospital, pero más fuerte, mezclado con algo que me recordaba formol. Cuando miré al espejo del elevador, vi a Roberto parado detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Las puertas se abrieron en mi piso y salí corriendo. Mi secretaria preguntó si estaba bien porque llegué al consultorio pálido y temblando. No pude contarle lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer? ¿Un médico viendo el fantasma de su propio paciente? Mi carrera estaría acabada si alguien supiera. A partir de ese día, Roberto empezó a aparecer con más frecuencia. A veces lo veía al final del pasillo, siempre usando esa bata hospitalaria azul que tenía cuando murió. Otras veces aparecía en el quirófano parado en una esquina, observándome operar a otros pacientes. Yo trataba de ignorarlo, seguir trabajando normalmente, pero mi concentración se estaba viendo afectada. Empecé a cometer pequeños errores durante las cirugías, nada grave, pero suficiente para ponerme aún más nervioso. Mis colegas notaron que estaba diferente, más tenso, irritado. Algunos preguntaron si estaba pasando por problemas personales. ¿Cómo les iba a explicar que me estaba apareciendo un paciente muerto? Lo peor era que parecía estar tratando de comunicarse conmigo. A veces escuchaba mi nombre siendo llamado por los pasillos del hospital, siempre con ese tono que usaba antes de la cirugía, medio preocupado, medio esperanzado. Doctor, doctor, siempre así me llamaba. Cuando seguía el sonido de la voz, nunca encontraba a nadie. Una vez una enfermera me preguntó con quién estaba hablando, porque me vio respondiendo, ¿qué pasó?, en medio del pasillo vacío. Tuve que inventar que estaba hablando por teléfono, pero me miró de forma extraña porque no tenía el celular en la mano. Mi vida personal también empezó a verse afectada. En casa, sentía la misma presencia que sentía en el hospital.
Mi esposa comentó que a veces despertaba en la madrugada y me veía sentado en la cama, viendo hacia la nada. Decía que parecía estar conversando con alguien, pero cuando me preguntaba con quién, no me acordaba de nada. Empecé a evitar estar solo. Siempre buscaba alguna excusa para tener gente cerca. Los fines de semana, cuando no tenía turno, me quedaba inquieto en casa, con la sensación constante de que me estaban observando. Mis hijos se dieron cuenta de que estaba extraño y empezaron a evitarme. Una noche, Roberto apareció en mi cuarto. Estaba casi durmiendo cuando sentí el colchón hundirse del lado de mi esposa, como si alguien se hubiera sentado en la cama. Abrí los ojos y ahí estaba, sentado en la orilla de la cama, viéndome con esa expresión triste que recordaba de sus últimos días en la UTI. Esta vez pude verlo claramente. Estaba pálido, con ojeras hundidas, pero definitivamente era él. Me quedé paralizado, no podía gritar ni despertar a mi esposa. Se quedó ahí por algunos minutos, solo observándome, y después desapareció. Al día siguiente, mi esposa comentó que había dormido mal, que sentía como si hubiera alguien en el cuarto, pero no vio nada. Decidí buscar ayuda psiquiátrica. Saqué cita con un colega de confianza y le conté todo, desde las primeras señales hasta la aparición en mi cuarto. Me recetó antidepresivos y ansiolíticos. Dijo que probablemente era una reacción al estrés postraumático que algunos médicos desarrollan después de perder pacientes en circunstancias difíciles. Tomé la medicación religiosamente por 2 semanas, pero Roberto siguió apareciendo. Si acaso, las apariciones se volvieron más frecuentes. Era como si supiera que estaba tratando de deshacerme de él, y eso lo hacía más determinado a llamar mi atención. Fue entonces que una de las enfermeras más antiguas del hospital, doña Carmen, me buscó. Dijo que había notado mi comportamiento extraño y que sospechaba lo que estaba pasando. Contó que ya había visto situaciones parecidas a lo largo de los 40 años que trabajaba en el hospital. Según ella, a veces los espíritus de los pacientes que mueren en circunstancias traumáticas se quedan atrapados en el lugar, especialmente cuando sienten que algo quedó mal resuelto. Doña Carmen era una mujer muy religiosa, frecuentaba una iglesia donde hacían trabajos espirituales. Sugirió que hablara con el padre de su parroquia, que tenía experiencia con este tipo de situaciones. Al principio me resistí a la idea. Mi formación científica rechazaba cualquier explicación sobrenatural, pero estaba desesperado. Las apariciones estaban afectando mi trabajo, mi familia, mi salud mental. Decidí al menos escuchar lo que el padre tenía que decir. Saqué cita con él una tarde de sábado. El padre Miguel era un hombre mayor, muy calmado, que me escuchó sin juzgar. Dijo que casos como el mío no eran poco comunes, que a veces las personas que mueren con asuntos pendientes o sentimientos de injusticia se quedan atrapadas entre mundos. Según él, Roberto probablemente no estaba en paz porque sentía que su muerte se podía haber evitado. El padre sugirió que hiciéramos una misa de cuerpo presente en el hospital, específicamente en el cuarto donde Roberto había estado internado. Dijo que a veces eso ayuda al espíritu a encontrar paz y seguir su camino. También recomendó que hablara directamente con Roberto, pidiera perdón si sentía que había fallado de alguna forma y explicara que había hecho lo mejor que podía. Al principio todo me pareció muy extraño, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Acordamos hacer la ceremonia la semana siguiente, durante mi turno nocturno, cuando el hospital estuviera más vacío. En la noche programada para la ceremonia, llegué al hospital con una mezcla de escepticismo y esperanza. El padre Miguel ya me estaba esperando en recepción, junto con doña Carmen y 2 personas más de su iglesia. Trajeron velas, agua bendita y algunos objetos religiosos que no conocía. Subimos al piso donde estaba el antiguo cuarto de Roberto. Por coincidencia, estaba vacío esa noche. Cuando entramos al cuarto, inmediatamente sentí esa presencia familiar, pero esta vez era diferente, más intensa,
como si Roberto supiera que algo importante estaba a punto de pasar. El aire se puso pesado y una de las velas que el padre había encendido empezó a parpadear sin que hubiera viento. El padre empezó a rezar en latín, después en español, pidiendo paz para el alma de Roberto y protección para todos los presentes. Doña Carmen y las otras mujeres respondían a las oraciones, creando una atmósfera solemne que nunca había experimentado. Durante la ceremonia sentí como si Roberto estuviera ahí con nosotros, no de forma amenazante como antes, sino como si finalmente pudiera manifestarse de forma clara. En determinado momento, el padre me pidió que hablara directamente con Roberto, que dijera todo lo que tenía en el corazón. Al principio me sentí ridículo, hablando al aire, pero después las palabras empezaron a salir naturalmente. Le pedí perdón a Roberto por no haber logrado salvarlo. Le expliqué que había hecho todo lo que estaba a mi alcance, que la medicina a veces tiene limitaciones que nosotros los médicos no podemos superar. Hablé sobre cómo me sentía culpable por su muerte, cómo eso estaba afectando mi vida y mi trabajo. Dije que entendía su enojo, que si yo fuera papá también me enojaría si alguien no pudiera salvar mi vida cuando mis hijos me necesitaran. Mientras hablaba, sentí una emoción muy fuerte. Empecé a llorar sin poder parar. Era como si toda la culpa y el estrés de los últimos meses estuvieran saliendo de una vez. Durante mi plática, cosas extrañas empezaron a pasar en el cuarto. La temperatura bajó drásticamente. Podíamos ver nuestra respiración en el aire. Las velas parpadearon más intensamente y una de ellas llegó a apagarse sola. El padre siguió rezando, pero me di cuenta de que él también estaba tenso. En determinado momento, escuché claramente la voz de Roberto respondiendo a mis palabras. No era una voz física. Era como si estuviera hablando directamente en mi mente. Dijo que no me culpaba, que sabía que había tratado de ayudarlo, pero que estaba atrapado porque no podía aceptar que había dejado a su familia sola. El padre Miguel entonces dirigió sus oraciones específicamente para ayudar a Roberto a encontrar paz y seguir al otro lado. Habló sobre perdón, sobre aceptación, sobre cómo a veces la muerte es parte de un plan más grande que no podemos entender. Le pidió a Roberto que confiara en que su familia estaría bien, que podía partir en paz sabiendo que había sido un buen papá y esposo. Durante esas oraciones, sentí un cambio en el ambiente. La presencia pesada que había sentido por meses empezó a disiparse lentamente. Era como si me estuvieran quitando un peso no solo del cuarto, sino de mi pecho también. Al final de la ceremonia, que duró casi 2 horas, el padre hizo una última oración de protección y roció agua bendita en todas las esquinas del cuarto. Cuando terminamos, el ambiente estaba completamente diferente. El cuarto se veía normal otra vez, sin esa energía pesada que siempre sentía. Doña Carmen comentó que también notó el cambio, que el aire estaba más ligero. Les agradecí a todos por su ayuda y nos despedimos. Me quedé en el hospital hasta el final del turno, pero por primera vez en meses no sentí la presencia de Roberto en ningún lugar. Era como si finalmente se hubiera ido. En los días siguientes, mi vida empezó a volver a la normalidad gradualmente. Dejé de tener pesadillas con Roberto, no escuché más mi nombre siendo llamado por los pasillos, no vi más sombras extrañas. Mi concentración durante las cirugías mejoró, volví a sentirme confiado en mi trabajo. Mi familia notó la diferencia inmediatamente. Mi esposa dijo que parecía yo mismo, otra vez. Mis hijos volvieron a acercarse a mí, dejaron de evitarme. Era como si una nube oscura que se cernía sobre mi vida finalmente se hubiera disipado. Algunas semanas después de la ceremonia, me encontré por casualidad con la viuda de Roberto en el supermercado. Mi primer impulso fue evitarla, pero me vio y vino a hablar conmigo. Para mi sorpresa, me pidió disculpas por lo que había dicho el día de la muerte de su marido.
Dijo que estaba procesando el dolor y se había desquitado conmigo, pero que después entendió que había hecho lo mejor posible. Contó que estaba yendo a terapia y que el terapeuta la ayudó a entender que a veces las personas mueren independientemente de los esfuerzos médicos. Esa conversación me trajo un alivio enorme. Era como si el último nudo de esta historia se hubiera desatado. Hoy, casi un año después de todo esto, puedo decir que mi vida volvió completamente a la normalidad. Nunca más tuve ningún tipo de experiencia sobrenatural. Roberto nunca más apareció. Volví a ser el médico que siempre fui, enfocado, confiado, dedicado a los pacientes. Pero esta experiencia cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Ya no soy tan escéptico respecto a lo que no puedo explicar científicamente. Aprendí que existen aspectos de la existencia humana que van más allá de lo que estudiamos en la Facultad de Medicina. Doña Carmen se volvió una amiga querida. Siempre me saluda con cariño cuando nos encontramos por los pasillos del hospital. A veces me pregunta cómo me siento y siempre le respondo que estoy en paz. El cuarto donde Roberto estuvo internado volvió a usarse normalmente. Otros pacientes se recuperaron ahí. Otras familias vivieron momentos de alegría y tristeza en ese espacio. Nunca más escuché reportes de actividades extrañas en esa ala del hospital. Es como si la limpieza espiritual realmente hubiera resuelto el problema definitivamente. A veces, cuando paso por ahí durante mis turnos, pienso en Roberto y mando una oración silenciosa para él, deseando que esté en paz donde quiera que esté. Ya no siento esa presencia pesada, solo una sensación de tranquilidad. Mi relación con la pérdida de pacientes también cambió. Claro que todavía me pongo triste cuando no puedo salvar a alguien. Eso es parte de ser médico. Pero aprendí a lidiar mejor con la culpa, a entender que no siempre podemos controlar el resultado, aunque hagamos todo bien. Hablo más con las familias, explico mejor los procedimientos y los riesgos, y cuando pasa lo peor, trato de dar el apoyo emocional necesario. Creo que me volví un médico más humano después de esta experiencia. Mis colegas comentan que perciben un cambio positivo en mí, que estoy más empático, más presente. Nunca conté esta historia a nadie de mi familia o del trabajo, excepto a doña Carmen, que ya sabía todo. Mi esposa sabe que pasé por un periodo difícil después de la muerte de Roberto, pero atribuye mi recuperación a los medicamentos y al tiempo. Tal vez es mejor así. No todo mundo está preparado para escuchar que un médico fue perseguido por un paciente muerto. Pero siento la necesidad de compartir esta experiencia con personas que puedan entender, que tal vez hayan pasado por algo parecido. Mi nombre es Carlos y trabajo como guardia de seguridad nocturno aquí en Morelia. Nunca pensé que fuera a escribir algo así en internet, pero necesito desahogarme con alguien porque lo que estoy viviendo en mi trabajo me está volviendo loco. Empecé a trabajar en una empresa de logística hace 3 meses. Es mi primer trabajo como guardia y estaba súper emocionado porque finalmente conseguí un trabajo fijo con prestaciones. El sueldo es bueno, los beneficios también, y la gente del día es buena onda. Pero caray, si hubiera sabido lo que iba a pasar durante las madrugadas, tal vez habría pensado 2 veces antes de aceptar el trabajo. La empresa está en una bodega grande en la zona industrial, medio alejada del centro de la ciudad. Durante el día está llena de movimiento, camiones llegando y saliendo, empleados corriendo para acá y para allá, ruido de montacargas, esas cosas normales de almacén. Pero en la noche el lugar se vuelve un cementerio, solo yo y otro compañero para vigilar todo. Mi turno va de las 10 p.m. a las 6 a.m. y al principio pensé que sería tranquilo. Pensé que sería solo estar pendiente de las cámaras, dar unas vueltas por la bodega de vez en cuando, tal vez dormitar un poquito cuando no hubiera nadie cerca. Qué inocente era, caray. Las primeras semanas todo salió normal.
Joaquín y yo, que es el otro guardia, dividíamos las rondas y nos quedábamos platicando para pasar el tiempo. Él trabaja ahí desde hace como 5 años y conoce todo como la palma de su mano. Me enseñó dónde estaban todos los puntos de control, cómo usar el sistema de cámaras, esas cosas básicas. Joaquín es buena onda, más grande, tiene como 50 años, siempre con alguna historia chistosa que contar. Pero me di cuenta de que evitaba estar solo en ciertas áreas de la bodega, principalmente en el sector C, que está allá al fondo. Cuando le pregunté por qué, solo se encogió de hombros y dijo que era costumbre. La primera cosa extraña que noté fue que a veces, cuando estaba haciendo la ronda solo, escuchaba ruidos que no tenían sentido, como el sonido de cajas siendo arrastradas o apiladas, pero cuando iba a verificar, todo estaba en su lugar. Al principio pensé que eran ratas o gatos que entraban a la bodega, pero los ruidos eran muy pesados para ser animales pequeños. Una noche escuché claramente el sonido de un montacargas prendiéndose, pero cuando corrí a ver, todos estaban apagados y con las llaves guardadas en la oficina. Le comenté a Joaquín y solo dijo que la bodega era vieja y hacía ruidos extraños, que me iba a acostumbrar. Pero las cosas empezaron a ponerse más intensas cuando empecé a trabajar solo. Joaquín se fue de vacaciones el mes pasado y me quedé solo durante 2 semanas. Fue ahí cuando la cosa se descontroló. La primera noche solo, estaba haciendo la ronda de las 2 a.m. cuando sentí que alguien me estaba siguiendo. ¿Saben esa sensación de que hay ojos pegados en su espalda? Era exactamente eso. Me paré varias veces y miré hacia atrás, pero no veía nada. La bodega estaba oscura, solo con la iluminación de emergencia prendida, creando unas sombras extrañas entre los estantes. Pensé que era paranoia por estar solo por primera vez, pero la sensación era muy real. Regresé a la caseta y traté de concentrarme en las cámaras, pero no mostraban nada anormal. Fue cuando decidí echarme una siestecita en la silla, cosa que Joaquín siempre hacía y decía que era normal. Debieron ser como las 3 a.m. cuando algo me despertó. No fue ruido, fue más como si alguien me hubiera tocado. Abrí los ojos y lo primero que vi fueron varias plumas tiradas en el piso de la caseta. Eso me dejó confundido porque estaba seguro de que había dejado todo organizado en la mesa antes de dormirme. Junté las plumas, las puse de vuelta en su lugar y pensé que tal vez las había tirado sin querer mientras dormía. Pero la noche siguiente pasó otra vez. Me dormí por unos 20 minutos y cuando desperté, encontré no solo las plumas en el piso, sino también algunos papeles que estaban en la mesa, mi vaso de agua volteado y hasta la silla de al lado empujada lejos de la mesa. Esta vez no podía haber sido accidente mío. Alguien o algo había tocado las cosas de la caseta mientras yo dormía. Me quedé despierto el resto de la noche, pendiente de todo, pero no vi nada sospechoso. Las cámaras no captaron ningún movimiento cerca de la caseta. Empecé a preocuparme. Pensé que tal vez había alguien escondiéndose en la bodega, algún intruso que no había detectado. La tercera noche decidí hacer una prueba. Antes de dormirme, organicé todo en la mesa de una forma específica, hasta tomé foto con el celular para estar seguro. Puse las plumas alineadas, los papeles apilados derechitos, el vaso en una posición exacta. Dormí solo unos 15 minutos y cuando desperté era como si un huracán hubiera pasado por la caseta. Todo estaba tirado por el piso, el cajón de la mesa estaba abierto y lo más extraño, había una marca mojada en el piso, como si alguien con los pies empapados hubiera caminado por la caseta. Pero no había llovido esa noche y yo no había derramado agua. Fue ahí cuando empecé a sospechar que el problema no era un intruso común. Al día siguiente, cuando Joaquín regresó de vacaciones, le conté todo. Le mostré las fotos que había tomado del desorden, le hablé sobre los ruidos, sobre la sensación de estar siendo observado. Esperaba que se fuera a reír de mí o que dijera que eran cosas de mi cabeza, pero su reacción me sorprendió. Se puso serio
Vio las fotos por un rato y después suspiró profundo. «Caray, yo esperaba que esto no fuera a pasar contigo», fue lo que dijo. Ahí me contó que otros guardias ya habían reportado cosas parecidas a lo largo de los años, principalmente en el turno de madrugada. Algunos pidieron transferencia, otros simplemente desaparecieron sin dar explicaciones. Joaquín me explicó que la bodega fue construida encima de un terreno donde antes funcionaba una pequeña fábrica de telas. En los años 80 hubo un accidente terrible ahí, un incendio que mató a 3 empleados que estaban haciendo horas extra durante la madrugada. Uno de ellos era el vigilante nocturno de esa época, un tipo llamado Sebastián. Según Joaquín, desde que la empresa de logística se instaló en el lugar, siempre había habido reportes de actividades extrañas durante la madrugada. La dirección de la empresa sabía esto, pero obviamente no les comentaba nada a los empleados nuevos para no asustar y perder mano de obra. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», le pregunté, medio molesto. Joaquín dijo que esperaba que conmigo fuera diferente, que no toda la gente es sensible a esas cosas. Él mismo nunca había tenido problemas directos, solo escuchaba los ruidos de vez en cuando. Pero por los reportes de los otros guardias, parecía que la entidad, así le decía, tenía preferencia por empleados nuevos, especialmente cuando estaban solos. A Sebastián no le gustan los cambios, fue como lo explicó. Todavía piensa que está trabajando aquí, cuidando el lugar. Cuando ve gente nueva, se agita. Pensé seriamente en renunciar ese día. Caray, necesitaba el trabajo, pero no estaba dispuesto a ser molestado por un fantasma toda la madrugada. Pero Joaquín me convenció de quedarme. Dijo que tal vez era solo una fase, que después de un tiempo la cosa se calmaba. Me dio algunos consejos: nunca dormir completamente, siempre dejar una luz prendida en la caseta, evitar el sector C después de medianoche y principalmente, si algo pasaba, no demostrar miedo. Los fantasmas sienten el miedo, dijo. Mientras más asustado estés, más te va a molestar. Las noches siguientes traté de seguir los consejos de Joaquín, pero las cosas solo empeoraron. Ahora no eran solo objetos cayéndose al piso. Empecé a escuchar pasos pesados por la bodega, siempre viniendo hacia la caseta. Las cámaras seguían sin mostrar nada, pero el sonido era claro. A veces también escuchaba el ruido de llaves sonando, como si alguien estuviera haciendo la ronda con un manojo de llaves en la mano. Una noche escuché claramente a alguien silbando una canción que no conocía, una melodía medio melancólica que hacía eco por toda la bodega. Cuando salí de la caseta para investigar, el silbido paró inmediatamente. La situación llegó al límite cuando empecé a ver su figura. La primera vez fue solo una sombra pasando rápidamente entre los estantes del sector B. Pensé que era truco de mi mente cansada, pero después empecé a ver con más claridad. Era un hombre de mediana edad, usando un uniforme azul medio desteñido, siempre cargando una linterna en la mano. Aparecía principalmente entre las 2 y 4 a.m., siempre haciendo la misma ruta. Empezaba en el sector C, pasaba por el B, después por el A y terminaba cerca de la caseta. Era como si estuviera cumpliendo una rutina de trabajo que nunca había parado. Lo más perturbador era que parecía estar tratando de comunicarse conmigo. A veces lo veía parado en la entrada de la caseta, solo observando. Otras veces señalaba hacia alguna dirección como si quisiera mostrarme algo. Una noche apareció muy cerca de la ventana de la caseta y se quedó viéndome por unos 5 minutos. Pude ver su cara claramente. Era un hombre moreno, con bigote, expresión seria pero no amenazante. Se veía más confundido que enojado. Cuando parpadeaba, desaparecía, pero luego aparecía en otro lugar de la bodega. Empecé a tener problemas para dormir, incluso cuando llegaba a casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Sebastián en mi cabeza.
Mi novia se dio cuenta de que estaba extraño, siempre nervioso, saltando con cualquier ruido. Le conté lo que estaba pasando en el trabajo, pero pensó que era estrés o falta de sueño. Sugirió que buscara otro trabajo, pero ¿cómo iba a explicar en la entrevista que me estaba yendo porque el lugar estaba embrujado? Además, necesitaba el dinero, no podía quedarme desempleado. Fue cuando decidí intentar un enfoque diferente. Si Sebastián realmente pensaba que todavía estaba trabajando, tal vez podría hablar con él como si fuera un compañero de trabajo. Sonaba loco, pero estaba desesperado. La noche siguiente, cuando apareció haciendo su ronda habitual, en vez de esconderme en la caseta, salí y dije: «Hola, Sebastián, soy Carlos, el nuevo guardia. Estamos trabajando juntos ahora». Se detuvo en medio del pasillo y me miró, pareciendo sorprendido. Por un momento pensé que había funcionado, pero entonces simplemente desapareció. Al menos esa noche no tocó las cosas de la caseta. Las noches siguientes seguí tratando de establecer contacto. Lo saludaba cuando aparecía, hablaba sobre el trabajo, hasta comentaba sobre el movimiento del día. Poco a poco me di cuenta de que se estaba volviendo menos agitado. Los desórdenes en la caseta disminuyeron. Los ruidos extraños se volvieron más esporádicos. Pero aún así seguía apareciendo, siempre haciendo la misma ronda, siempre con esa expresión confundida. Era como si no pudiera entender por qué había otra persona cuidando su lugar de trabajo. Una noche pasó algo que cambió todo. Estaba haciendo la ronda de las 3 a.m. cuando escuché un ruido diferente viniendo del sector C. Sonaba como vidrio rompiéndose. Corrí para allá y encontré una de las ventanas rota, con pedazos esparcidos por el piso. No había señales de invasión, ninguna piedra u objeto que pudiera haber causado el daño. Pero lo más extraño era que los pedazos estaban dispuestos de una forma específica en el piso, como si alguien hubiera roto la ventana desde adentro hacia afuera y después hubiera acomodado los pedazos. Cuando miré mejor, me di cuenta de que los pedazos formaban letras. Ayuda. Me dio escalofríos. Era la primera vez que Sebastián trataba de comunicarse de forma tan directa. Tomé fotos del mensaje y al día siguiente se las mostré a Joaquín. Se impresionó. Dijo que nunca había visto algo así en los años que trabajaba ahí. Sugirió que buscara a alguien que entendiera de esas cosas, tal vez un padre o alguien que hiciera trabajos espirituales. El tipo está pidiendo ayuda, Carlos. Tal vez sea hora de hacer algo por él, dijo Joaquín. Busqué en internet y encontré a una señora llamada Doña Esperanza, que tenía fama de resolver problemas espirituales. Saqué cita con ella y le conté toda la historia. Me escuchó con atención y después explicó que probablemente Sebastián estaba atrapado en el lugar porque no podía aceptar que había muerto. Sigue cumpliendo su obligación de cuidar el lugar, dijo, pero en el fondo sabe que algo está mal, por eso está pidiendo ayuda. Doña Esperanza sugirió que hiciéramos un trabajo en el lugar para ayudarlo a seguir su camino. Acordamos hacer la ceremonia un viernes, durante mi turno. Doña Esperanza llegó a la bodega como a medianoche, acompañada de 2 personas más. Trajeron velas, incienso y algunos objetos que no supe identificar. Empezamos por el sector C, donde había pasado el incendio original. Doña Esperanza prendió las velas y empezó a hablar con Sebastián, explicándole que había muerto hace muchos años y que necesitaba aceptar eso para encontrar paz. Durante la ceremonia, sentí una presencia muy fuerte en el ambiente, como si estuviera ahí con nosotros, escuchando todo. En determinado momento, todas las luces de la bodega empezaron a parpadear al mismo tiempo. Doña Esperanza siguió hablando tranquilamente, diciendo que entendía su confusión, pero que era hora de descansar, que otras personas estaban cuidando el lugar ahora. Las luces dejaron de parpadear
y sentí un cambio en el aire, como si algo pesado hubiera sido quitado del ambiente. La ceremonia duró casi 2 horas y al final doña Esperanza dijo que creía que Sebastián había encontrado paz y había seguido su camino. Desde esa noche, nunca más tuve problemas en el trabajo. Sebastián simplemente desapareció. Ya no escucho los pasos, ya no veo su figura haciendo ronda y principalmente puedo dormitar en la caseta sin despertar con todo desordenado. La bodega parece un lugar normal ahora, sin esa energía pesada que siempre sentía durante las madrugadas. Hasta Joaquín comentó que el ambiente está diferente, más tranquilo. Otros empleados que trabajan de día también notaron el cambio. Dicen que el lugar tiene mejor vibra. Hoy, 3 meses después de la ceremonia, puedo decir que mi vida profesional volvió a la normalidad. Trabajo tranquilo, duermo bien durante los turnos y hasta empecé a gustar más del trabajo. Joaquín se volvió un gran amigo. Siempre pregunta cómo me siento y a veces bromea diciendo que ahora soy el especialista en fantasmas de la empresa. Nunca le contamos a la dirección lo que realmente pasó. Oficialmente, la ventana rota se registró como vandalismo y ya. Pero entre nosotros dos, sabemos que ayudamos a un alma perdida a encontrar su camino. Doña Esperanza no quiso aceptar pago por el trabajo. Dijo que era su misión ayudar a espíritus perdidos, pero insistí en al menos pagar el transporte de ella y sus amigas. Me dio algunos consejos sobre cómo protegerme espiritualmente y dijo que si algún día necesitaba ayuda otra vez, solo la buscara. Espero nunca necesitar, pero es bueno saber que hay gente dispuesta a ayudar cuando la situación se sale de lo normal. Guardo su tarjeta en la cartera hasta hoy. Mi novia se impresionó cuando le conté que el problema se había resuelto. Todavía piensa que está medio loca toda esta historia de fantasmas, pero no puede negar que volví a ser la persona de antes. Tranquilo, durmiendo bien, sin esos sustos constantes. Ahora hasta bromea que anda con un cazafantasmas y siempre pregunta si apareció algún espíritu nuevo en el trabajo. Por suerte, desde Sebastián, nunca más tuve experiencias sobrenaturales. Lo más interesante es que después de que la historia se regó entre algunos compañeros de trabajo, descubrí que varias personas ya habían pasado por situaciones parecidas en otros lugares. Un tipo del turno de la tarde me contó que en la casa donde vivía antes también había actividad paranormal. Una de las muchachas de la oficina dijo que su abuela siempre veía a su difunto esposo por la casa. Parece que estas cosas son más comunes de lo que imaginamos, solo que nadie habla abiertamente por miedo a que los llamen locos. Aprendí mucho de esta experiencia. Primero, que no todo lo que no podemos explicar es necesariamente malo o peligroso. Sebastián nunca trató de lastimarme, solo estaba confundido y necesitaba ayuda. Segundo, que a veces la solución no es huir del problema, sino enfrentarlo de frente. Si hubiera renunciado a la primera señal de actividad paranormal, nunca habría descubierto la historia detrás de los acontecimientos. Y tercero, que siempre existe alguien dispuesto a ayudar, incluso en las situaciones más extrañas. Hoy recomiendo mi trabajo a cualquier persona que esté buscando empleo en el área de seguridad. El ambiente es tranquilo, los compañeros son buena onda y el sueldo es justo. Cuando algún candidato nuevo pregunta si hay algún problema en el lugar, siempre respondo que no, que es un lugar normal para trabajar. Y no estoy mintiendo, después de que ayudamos a Sebastián a encontrar paz, realmente se volvió un lugar normal. A veces pienso en él y le deseo que esté bien, donde quiera que esté ahora. Lo único que cambió en mí es que ahora tengo más respeto por las cosas que no entiendo. No soy una persona religiosamente fanática, pero empecé a creer que existe algo más allá de lo que vemos. Y si algún día me topo con otra situación paranormal, sé que no voy a entrar en pánico. Voy a tratar de entender qué está pasando, buscar ayuda si es necesario y principalmente
recordar que del otro lado también puede haber alguien necesitando comprensión y auxilio. En fin, esa es mi historia. Espero que sirva para mostrar que no toda experiencia sobrenatural tiene que ser una pesadilla. A veces es solo un alma perdida pidiendo ayuda para seguir adelante. Y cuando tenemos valor para ayudar, todos salimos ganando, tanto los vivos como los muertos.